Muy buenas, bienvenidos a todos. Vamos, como siempre, a dar ese par de minutitos de rigor y ya en nada comenzamos. Vamos a esperar, vamos a poner la presentación desde el comienzo para que todos lo tengáis y a partir de ahí ya comenzaré con las presentaciones del excelente acompañante que tenemos hoy y nada, vamos a esperar un poquito. Como sabéis, esto pues pertenece a una serie de webinars que estamos haciendo de la mano de VanEck para toda esa operativa a través de ETFs que cada vez está pues cogiendo más importancia y más volumen de mercado. Y este es el último de la serie en el que dejamos lo que puede ser la niña bonita de los mercados y sobre todo en este año que ha comenzado con fuerza, que ahora nos comentará Eduardo, que es el experto en todo esto. Así que, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la presentación. Estamos con Eduardo, que es el director de VanEck en lo que es toda la zona de Iberia. Eduardo. Hola, Borja, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con vosotros. El placer siempre es nuestro. Y hoy vamos a hablar dentro de todo este nicho que son los ETFs y que vosotros, sois, te diría, uno de los primeros players, si no el primero, por ser modestos. Mirando un poco también hacia ese nicho de las materias primas y cómo podemos tener exposición a la primera materia prima a nivel global a través de estos ETFs. Perfecto. Por mi parte, cuando quieras, a ver si... A ver, quiero pasar a la primera. Vale, perfecto, ya ha quedado bloqueado. Para los que no conozcáis a VanEck, simplemente os cuento muy breve quién es VanEck. VanEck es una gestora americana que se fundó en 1955. A día de hoy gestionamos más de 120.000 millones de dólares de activos bajo gestión. Como comentabas, somos una de las casas de ETFs más grandes a nivel global. Tenemos amplia representación en Europa. Y hoy vamos a hablar de la niña bonita, como comentas, del oro, ¿no? ¿Qué esperamos del oro o qué está pasando en el mercado de oro y por qué a lo mejor puede ser una buena alternativa, ¿no? Pues tener parte de inversión en oro para tener una cartera bien diversificada, ¿no? Los datos que vamos a dar aquí son datos hasta el 30 de septiembre del año pasado en términos de rendimiento, porque no nos ha dado tiempo de preparar esta semana de vuelta de vacaciones, ¿no? Cómo ha acabado el trimestre, pero es prácticamente muy parecido, ¿no? El año pasado, el 2024, para el oro fue un año muy positivo, ¿no? Prácticamente le ganó a cualquier activo, menos al Bitcoin, ¿no? Si miramos la segunda barrita allí, Gold Stock son las acciones mineras de oro, ¿no? Que tuvo un rendimiento alrededor de un 30% que subió el mercado, ¿no? Como veis, pues le gana a prácticamente todo tipo de asset class, ¿no? Tanto acciones americanas, globales, de renta fija, de inmobiliario o cualquier otra materia prima, ¿no? Excepto el Bitcoin, pues obviamente vemos como el oro, las minas de oro y el oro fueron los que mejor performance tuvo en el mercado, ¿no? Una de las características más interesantes del oro es que siempre tradicionalmente se llama que es un activo refugio, ¿no? Sobre todo un activo refugio cuando hay cosas anómalas en el mercado que ocurren o cuando hay periodos que no son muy agradables, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, si empezamos a ver hacia la derecha del gráfico, ¿no? De derecha a izquierda, por ejemplo, cuando ocurrió los ataques en Israel, ¿no? El 7 de octubre, cuando ese concierto hubo una serie de asesinatos, empezó la guerra con Gaza, etcétera, pues vimos como las bolsas cayeron alrededor de un 3%, pero el oro subió un 7%. Anteriormente, cuando vimos esa pequeña crisis de bancos regionales en Estados Unidos, ¿no? Bancos de pequeña capitalización bursátil, pues bajaron un 3% las acciones, el oro subió un 6%. Cuando el COVID, que ya vimos que hubo unas bajadas obviamente bastante gordas, las bolsas bajaron un 21%, pero el oro subió un 4%. Y ya si remontamos pues, a julio-agosto, ¿no? del 2008 con la gran crisis financiera, ¿no? Las bolsas cayeron alrededor de un 46% y el oro subió un 37%. O sea que sí que podemos ver, obviamente, cuando hay escenarios de riesgo, ¿no? que hay algún problema gordo en el mercado, ¿no? Pues sí que vemos que el oro te sirve para, al revés, en vez de minimizar esas caídas, te sirve para tener un rendimiento positivo hacia arriba bastante interesante, ¿no?
Una de las características también muy importantes del oro es que funciona muy bien históricamente cuando hay unos periodos de inflación altos. Cuanto más alto es esa inflación, mejor es el rendimiento del oro, ¿no? Como podemos ver aquí. Cuanto más inflación, por ejemplo, más del 5%, pues el oro se rentabiliza más un 25%, que es lo que hemos visto, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Hubo unos tipos de inflación todavía altos y todavía se espera que a lo mejor con la llegada de Trump, pues esa inflación no se va a bajar tan rápido como se pensaba, por lo tanto el oro puede seguir siendo un buen catalizador de mercado, ¿no? Otra característica muy interesante es que el oro es una gran diversificación en la cartera porque no está correlacionado con otros activos de inversión, ¿no? Es una característica que siempre me gusta nombrar, es que siempre si tú tienes una cartera de inversión, se trata de no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Que esté bastante diversificado. Cuanto más diversificada tu cartera, pues obviamente mucho mejor, ¿no? Y aquí podemos ver el oro, por ejemplo, que con acciones americanas solamente hay una correlación de un 6%, o sea que sí que de verdad estamos viendo que es un activo que te puede permitir, oye, una pequeña parte de tu cartera puedes meterlo porque no estás teniendo la misma inversión que el resto de activos que se suele tener en una cartera, ¿no? Aquí podríamos ver una cartera modelo, ¿no? De izquierda a derecha, una cartera modelo, por ejemplo, en la izquierda podemos ver que un 60% son de acciones globales y un 40% de renta fija global, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es intentar meter en esa cartera un poquito de oro, ¿no? ¿Cómo sería el rendimiento? ¿Qué rendimiento nos hubiera dado si cambiamos ese 60-40 y lo cambiamos, por ejemplo, a un 55% sería de renta variable global, un 35% renta fija y ese 10 restante se lo incluimos en oro, ¿no? Pues vemos que la rentabilidad en la línea azul más clara, ¿no? Vemos cómo variaría con ese oro al 5,9 desde un 5,4 del rendimiento que existe cuando no tengo un oro en mi cartera. Y en la parte de la derecha todo lo que hemos hecho es incrementar un poquito más, otro 10% más en oro en la cartera, por lo tanto tenemos un 20% en la cartera de oro y vemos cómo subiría un 0,4 más por ciento en tu rendimiento de tu cartera si incorporas un poquito más de oro. Por lo tanto, bueno, estás diversificando y te puede dar un valor añadido más a tu cartera, ¿no? Y Eduardo, sí, también interesante en la slide anterior, no solo que aumenta lo que es la rentabilidad, sino que también te baja el drawdown de la cartera. Es decir, que... Exacto. Sí, es muy interesante eso lo que comentas, que el oro tiene las dos patas, es más conservador porque te hace, cuando el mercado cae menos, como hemos visto en los anteriores, ¿no? Cuando hay eventos importantes del mercado, ¿no? Y no cae menos, sino que al revés, te da un performance hacia arriba, por lo tanto tienes un poquito es como esas dos patas del mercado, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y como vemos aquí, en los últimos 25 años, pues vemos que la línea azul más clarita es la línea del oro, ¿no? Hemos visto cómo tiene un mejor performance que otro tipo de activos tradicionales, ¿no? Como acciones americanas, acciones globales o renta fija global, ¿no? Hemos visto que el desempeño del oro pues, ha sido francamente bueno, ¿no? Entonces, ¿qué nos planteamos ahora? Bueno, el oro está en máximos, ¿no? Está alrededor de $2.700 la onza. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Esperamos que va a seguir subiendo? ¿Esperamos que no? Nosotros, la verdad, estamos bastante confiados, perdón, he ido hacia atrás, por una serie de razones, ¿no? Que vamos a detallar a continuación. Una de las características más importantes es que, bueno, el oro, como comentamos, es un activo refugio y hoy obviamente sigue habiendo bastantes riesgos geopolíticos, ¿no? Está el tema de Rusia con Ucrania, está Israel con Gaza, está Oriente Medio, está también la guerra que tradicionalmente existe entre otro tipo de guerra, que es más guerra comercial, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Una de las características que le interesa mucho al oro siempre, que le viene muy bien, es que cuando hay una bajada de tasas se comporta mejor el oro. Ha habido una bajada de tasas en el 2024, varias, se espera que vaya a haber más en Estados Unidos en el 2025. Como comentaba, pues probablemente esa inflación en Estados Unidos no baje tan rápida como se pensaba con la llegada de Trump. Esa inflación probablemente vuelva a estar allí cierto tiempo en el mercado, lo cual ayuda al oro. Una característica muy importante es cómo los bancos centrales, muchos de ellos, sobre todo de mercados emergentes, están comprando mucho más oro. Es una característica muy importante que está haciendo, probablemente el conductor más grande, que está haciendo que los precios del oro suban más. A continuación veremos una slide que es bastante muy interesante. Y por último, bueno, que hay una gran demanda de la joyería por oro, sobre todo por la India, ¿no? En la India es muy típico cuando la gente se casa, pues obviamente regalan mucha joyería de oro, es que va mucho tradicional en su mercado, ¿no?
Pues vamos a hablar aquí un poquito sobre cómo se ha visto anteriormente en mercados anteriores cuando la Fed en Estados Unidos ha bajado la tasa de los tipos de interés, cómo hay un rebote tradicionalmente en el oro, ¿no? Podemos ver en 3 periodos, 2001, 2007, 2019, cuando la tasa ha bajado los tipos de interés, ¿no? Y vemos un promedio a la derecha que cuando los baja, en los siguientes 500 días el oro sube un 25% en promedio. Por lo tanto, sí que estamos viendo bueno, que es un catalizador de mercado, obviamente, cuando vemos que la Fed baja los tipos de interés, provoca un efecto rebote, ¿no? en el oro para que suba en su rendimiento, ¿no? Y una característica muy interesante es lo que hablábamos de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales, históricamente, del 50 al 64, compraban bastante oro, ¿no? Pero desde entonces hasta el 2008, como que vendían ese oro que tenían en reservas, ¿no? A raíz del 2008, a raíz de la crisis financiera, ha cambiado bastante el espectro, ¿no? Y los bancos centrales han comprado mucho más. Los 2 últimos años han comprado el récord, ha sido los años que más oro se ha comprado de distintos bancos centrales, y estamos viendo que esta es la evolución que se está llevando a cabo. Sobre todo, aquí estamos hablando de China y de otros mercados emergentes, pero sobre todo China. China lo que está intentando desde 2008 es de-dolarizarse del dólar, ¿no? China vendió mucha parte de su deuda a Estados Unidos, está comprando mucho oro, y el oro que lo está comprando lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, si vemos cuánto tenía antes del COVID, tenía alrededor, si vemos la barrita morada, alrededor de un 2% de sus reservas estaban en oro, ¿no? El último dato que se tiene es desde junio del año pasado, estamos hablando que ya prácticamente tiene el 5, o sea que ha más que duplicado ese valor de reserva de oro, que es bastante, ¿no? Pero esa es su tendencia, hacia dónde está yendo, ¿no? Hay otros mercados emergentes que la mayoría de ellos tienen alrededor de un 15% de su cartera en oro. Por lo tanto, a China todavía aún le queda un largo camino a poder llegar a esos niveles de compra, y todavía estaría lejos, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene un 30% de sus reservas en oro, o Alemania, otro mercado desarrollado, ¿no? Que tiene un 30% de sus reservas en oro. Por lo tanto, sí que vemos que la tendencia de China de intentar desvincularse mucho más del dólar, o Rusia, lo mismo, Rusia lo está intentando también, de dolarizarse por el tema de las sanciones, ¿no? Porque si no, obviamente no puede manejarse, por así decirlo, intentando ir mucho más a esas reservas de oro y comprar más oro para desviarse de esa iniciativa, ¿no? Pues creemos que la tendencia va a seguir igual y que obviamente la compra de Banco Central está siendo bastante masiva, ¿no? Otra característica que estamos viendo es que históricamente en los últimos años habíamos visto como los inversores en ETFs no estaban volviendo a comprar ETFs, ¿no? El oro lo tenían un poco como aparcado, ¿no? Así un poquito entre comillas, ¿no? Pero sí que estamos viendo que poquito a poquito esos inversores están volviendo a comprar esos ETFs de oro, principalmente, pues, obviamente, por el performance o el rendimiento que están dando las empresas, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de oro, y ahora vamos a hablar de acciones mineras de oro, ¿no? Es una manera un poco distinta de apostar al sector, ¿no? Puedes comprar oro físico o puedes comprar esas acciones mineras de oro, ¿no? Que obviamente son las que componen el índice o el ETF, ¿no? Las mineras, lo que hemos visto es que obviamente estamos viendo que su coste implícito, su margen ha subido una barbaridad. Están en... He perdido la presentación. Sí, y además en todo esto, como se suele comentar, no es únicamente el oro o las mineras de oro, sino que no tiene por qué ser un sustitutivo, sino un complementario, porque al final, como veíamos también en la tabla anterior, Eduardo, no tiene una beta del 1, sino que tiene una relación o una correlación alta, pero cada vez va siendo también inferior con este activo, por lo tanto, puede ser algo complementario. Exacto. Es más, nosotros siempre recomendamos que, bueno, si una cartera bien diversificada puede tener oro, y si tienes las dos maneras de apostar al oro, es todavía incluso mejor, ¿no? El oro físico y las acciones mineras de oro. Las acciones mineras de oro tradicionalmente se comportan mejor que el oro cuando el mercado es favorable, cuando la bolsa sube, ¿no? Porque normalmente las acciones mineras de oro tienen un beta de 2. Es decir, si el oro sube un 10%, pues tradicionalmente las mineras deberían subir un 20%, y al revés. Si el oro tiene un rendimiento negativo, pues las mineras tendrán un rendimiento más negativo, todavía peor, ¿no? que el oro. Por lo tanto, te puede servir de catalizador si el mercado crees que está yendo en positivo, ¿no? Y perdón, había perdido el slide, se me ha vuelto ahora. Lo que estaba hablando del coste, ¿no? del margen de esas mineras, ¿no?
estamos viendo que obviamente el precio del oro está en récord, pero también el margen de esas mineras, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el margen que tiene allí, si el precio del oro sería $2.400 la onza, pues el margen que tienen esas compañías es de más de 1.000, ¿no? Sí que hemos visto recientemente, en los últimos años, es que las empresas mineras han sido muy, muy buenas en saber minimizar esos costes, ¿no? Esos costes de producción lo han rebajado mucho y están haciendo que esos márgenes cada vez sean mucho mayores. Por lo tanto, aunque el precio del oro baja una barbaridad, esas mineras tienen un gran margen para poder seguir siendo competitivas en el mercado, ¿no? Y entiendo que también, Eduardo, lo que es interesante del producto, o sea, de estos ETFs, que al final no es nada más que una bolsa en la que puedes meter todas estas mineras, es que las mineras no dejan de ser una empresa que puede tener sus ineficiencias, pueden tener al final, pues bueno, sus procesos en los cuales pues tengan reestructuración de deuda o pueden tener problemas que están fuera del activo, y al final también, metiéndolas todas en una bolsa, evitamos que la selección de una sola o de unas cuantas de ellas nos lleve al error de que por el efecto empresa pueda caer y no por lo que es la propia industria. Efectivamente, el ETF que estamos hablando de los gold miners, tiene como alrededor de 55 compañías, ¿no? Son las 55 compañías mineras de oro más grandes del mundo. Por lo tanto, como comenta, está bien diversificado. Tiene 55 valores dentro del ETF, dentro de esa canasta de acciones, ¿no? Si a alguna empresa le va mal, bueno, pues tienes muchas más para compensar, ¿no? Que es la filosofía de un ETF, ¿no? Seguir a ese índice pasivo. Y una característica también interesante que te puede servir un ETF de acciones mineras es que no te sirve en el oro físico, que es por ejemplo, esas 55 compañías, pues de vez en cuando obviamente hay compañías que compran unas a otras, ¿no? Si alguna compañía de esas está dentro del índice, tradicionalmente ese efecto que hace que suba esa compañía cuando es comprada o es absorbida, ¿no? Te lo llevas en el rendimiento del índice, el rendimiento del ETF. Por lo tanto, estás apostando que si alguna compañía, pues normalmente las compañías grandes compran a las pequeñas y están dentro del índice, pues te vas a llevar ese performance añadido en el ETF que no te lo llevarías en el oro físico. Claro, que estás en el pro del M&A, ¿no? Todo este crecimiento de M&A que ha habido estos años te va a repercutir positivamente en la cartera. Exacto. Y tradicionalmente suele ocurrir eso, que las empresas, las pequeñas, que se llama de pequeña capitalización, las mineras, ¿no? Son las primeras que simplemente como que están en la primera parte del proyecto, ¿no? Y luego cuando ya se ve que bueno, este proyecto puede ser interesante, normalmente las grandes son las que compran esas pequeñas, porque las pequeñas no tienen la capacidad, ¿no? para hacer todo el desarrollo del extraer, del estudio, de toda esa cadena de valor que se necesita, ¿no? Y en esta live vamos a hablar de lo que pasó el 2024, ¿no? Que por ejemplo, a principios de año, ¿no? El oro, las acciones mineras de oro empezaron con un rezago bastante interesante respecto al oro, ¿no? Por ejemplo, el primer trimestre las acciones mineras subieron un 7% menos que el oro físico. Lo mismo ocurrió en el segundo trimestre, el siguiente trimestre ya se recuperó el oro, las acciones mineras de oro subió un 8% respecto a un 4% que subió el oro físico. Por lo tanto, empezó a mitigar esa diferencia, y el tercer trimestre, ¿no? el oro, las acciones mineras de oro pues volvieron a subir más que el oro físico, un 4% más. Entonces ha ido minimizando, que al principio de año todavía estaba retardando un poquito más, y conforme el año se fue pues pasando hacia los siguientes trimestres, pues las acciones mineras de oro empezó a tener un mejor comportamiento que el oro físico en sí, ¿no? Lo cual es lo normal que se espera si el mercado es positivo, ¿no? Si el mercado es positivo, las acciones mineras de oro pues tradicionalmente tienen un mejor performance que el oro físico, pero también al revés, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una buena filosofía de inversión tener a ambas jugadas en el mercado, ¿no? Sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Es una manera de diversificar, es una manera que sabes, bueno, que se espera debido a todos estos temas que estamos hablando de los bancos centrales, que se siga comprando mucho oro por los mercados emergentes, te cubre contra la inflación, las tasas de baja están bajando. Por lo tanto, los aspectos importantes de la filosofía de inversión del oro sí que creemos que están dando en todos ellos, ¿no? Y esto también se puede, entiendo, explicar, esta diferencia en los Qs en cuanto a la rotación de inventarios, ¿no? Porque al final las empresas están vendiendo los inventarios anteriores, por lo tanto pueden tardar un poco, que más o menos se estima entre esos 3-6 meses, ¿no? En que tenga el efecto real del activo subyacente. Correcto, está como si fuera un rezagado, exacto. Entonces, totalmente de acuerdo, sí.
Y bueno, a partir de aquí, digamos que esto es un poco la presentación general de cómo se ha comportado el activo y también qué ventajas tiene, digamos, trabajar no solo con el activo físico, sino también con las empresas mineras que tienen toda la relación, ¿vale? Y que hacen todo el proceso de explotación y venta de este material. Y ahora lo que también vamos a debatir un poco va a ser, lo primero, qué ventajas tiene hacerlo a través de los ETFs y también un poco todas estas dudas recurrentes que nos han ido llegando a los clientes, tanto de Banek como del banco en este caso. Lo primero de todo, también, Eduardo, si podemos volver atrás un poco en la presentación, donde indicabas, bueno, pues todos estos puntos, como los bancos centrales con las compras, etcétera, que venía en la siguiente, en esta, una de las cosas importantes que nos han preguntado muchas veces es, oye, esto es un activo refugio, está como para cubrir la pérdida del poder adquisitivo, pero no se relaciona con los tipos nominales, sino que la relación es con el tipo real y de ahí que influya esa inflación. Al final, lo que decías es que cuando la inflación crece, cuando los tipos reales son negativos, es decir, que la inflación es superior a ese tipo nominal que hay en el mercado, en esos bancos centrales, estás perdiendo poder adquisitivo y es donde entra en la ecuación ese oro, que es lo que hemos visto durante este último año, que ha sido todo el empujón y creo que es algo también importante para los oyentes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando hay inflación, pues obviamente tienes que intentar cubrir para por lo menos intentar ganar ese porcentaje que tienes de inflación, ¿no? Porque si no, obviamente estás perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Pues si hay una inflación de un 5, pues tu objetivo sería por lo menos ganar un 5, ¿no? Para no poder perder ese valor, ese 5% anual que te ha subido el precio de la vida, ¿no? Bueno, tradicionalmente, como hemos visto, pues el oro es un gran valedor, ¿no? Como actor para cubrirte de esa inflación. Luego, también, otra de las consultas que más hemos tenido también en el banco es ese uso del oro, no solo para pues toda esa, por ejemplo, como comentabas antes, para todas las joyas, que es una partida, sino también esa partida hacia lo que es el uso dentro de la tecnología, porque vemos que el oro está dentro de muchos chips que se comentaba en Nvidia, dentro de los ordenadores, etcétera, y como cada vez hay más tecnología, ¿pensáis que por ahí también puede tener un desarrollo? Sí, también obviamente los minerales cada vez son más utilizados para todo tipo, como comentas tú, de industria, ¿no? Sobre todo tema de robótica o inteligencia artificial, ¿no? Sí que creemos que va a ayudar. No va a ser como el gran soporte, ¿no? Sí que creemos que va a ser mucho más, pues lo que comentamos, sobre todo los bancos centrales, ¿no? O las bajas de tasas, pero obviamente es otro factor a tener en cuenta que también ayuda bueno, que el oro es un gran catalizador también de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, sí que puede ser otra alternativa todavía más, correcto. Claro, luego también cuando hablábamos de todas esas tensiones geopolíticas, también en cierta parte ayudan a todo este subidón, digamos, del oro, debido a que en momentos en los que parece que todo puede estar más inestable y a lo mejor los inversores ya no solo retail, sino lo que pueden ser los propios países, los propios estados, no confían en diferentes economías, como puede ser el euro, el dólar, la libra, etcétera. Por ejemplo, como pasaba si pudiésemos ver una rotación de flujos desde que pasó el Brexit, hemos visto como mucha inversión que había en libras ha podido rotar y también puede ser que haya ido al oro, ¿no? Puede ser una de las explicaciones. Sí, totalmente de acuerdo igual. Exacto, es un valor refugio y muchas monedas se nos han comportado como se deberían de comportar o están en mercados, pues, situación extrema, por así decirlo. O, por ejemplo, China en los últimos años ha sufrido mucho. Su bolsa ha sido una de las que peor rentabilidad ha dado, ¿no? Entonces también hemos visto que se ha desplazado un poquito más y ha habido bastante más apuesta por el oro, bueno, como es un activo refugio que se están dando los casos, ¿no? de que bueno, puede tener un buen desempeño. Luego, también, por hablar de lo que es el propio producto del ETF, lo que estamos viendo es que tanto para esas mineras como en ese oro físico, estamos viendo que comparado con fondos de inversión, etcétera, los costes son
sumamente bajos, es decir, al final al replicar algo que es o el activo físico o esas mineras que tampoco hay ningún movimiento, sino que es simplemente un pasivo, es la capacidad primero de ahorrar, de no invertir en ese precio de compra en cada una de ellas, que eso ya viene menguado por la cantidad de inversión y sobre todo porque no hay una gestión activa, por lo tanto vas a estar con el filtrado, digamos, natural de las empresas que comentabas por M&A. Sí, una de las características más bonitas de los ETFs es sus bajos costes. O sea, como comentas, comprar un ETF es mucho más barato que comprar un fondo de inversión. Es como 3-4 veces más barato. Un ETF lo compras y en cualquier momento lo puedes vender. Si hay algo que pasa grave en el mercado, oye, pues de 9 a 5 y media, cada 15 segundos cotiza. Por lo tanto, lo puedes vender cuando tú quieras. No tienes que esperar con un fondo de inversión hasta el día siguiente, rescatarlo, tienes que hacer una solicitud. Aquí es todo, un ETF es más a modo de clic, es más como hoy en día todo lo queremos para ayer, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en cualquier momento lo puedes hacer mientras la bolsa esté abierta, ¿no? Y lo que comentabas también es que con un ETF estás comprando una canasta de valores. O sea, estás comprando con solamente una pequeña comisión anual de un ETF que a lo mejor puede ser 0,30, 0,40, 0,50. Estás comprando una canasta de 55 valores. No estás comprando valor a valor, que obviamente te costaría mucho más en términos de comisiones, y valor a valor te lo están jugando un poco, bueno, voy a comprar este valor o este otro valor, pero no tienes una gran noción de que estas empresas a lo mejor no están tan diversificadas, estás jugando más a esos pocos valores, ¿no? Al comprar un ETF en una canasta, como por ejemplo el Gold Miner, pues hoy son 55 valores las más grandes, ¿no? Entonces, bueno, tú te sientas ahí con ese ETF, con ese índice, y ya sabes que son 55 compañías las que te pueden dar el desempeño con unos costes muy, muy, muy baratos. Y un ETF es muy transparente, o sea, un ETF tú en todo momento sabes todas las compañías que forman parte del índice. Entonces, en todo momento tú puedes ver, oye, yo sé que en mi cartera tengo estos 55 valores, estos 30 valores. Tú en todo momento sabes qué porcentaje por país, qué porcentaje por sector, son acciones grandes o small caps. Entonces, bueno, yo creo que también te da una mayor transparencia y seguridad, ¿no? El saber en todo momento qué es lo que has comprado y qué es lo que tú tienes. Y además, en relación a esto, añadiendo un plus más a la posible diversificación a través de los ETFs, estamos viendo cómo tenemos ese ETF del oro que se puede comprar en euros y luego tenemos también el ETF de las mineras que se compra en euros, pero las propias mineras, la mayoría son estadounidenses, por lo tanto tienes exposición a ese dólar, que ya no solo estás diversificando en cuestión de activo físico y esas mineras, sino también a nivel divisa, porque tienes exposición indirecta a todo ese dólar, mientras que a través del activo físico, como es en euros, tienes a través del euro, ¿no? O sea, también estás compensando en divisa. Correcto, totalmente correcto, sí. Sí, sí. Y aparte, esto reduciendo los costes, porque tú en una inversión, digamos, que tuvieses que comprar directamente en dólares, tendrías un tipo cambial, cosa que al cotizar el propio activo en euros nos lo estamos directamente quitando, estamos reduciendo todo ese coste. Exacto, estás ahorrándote todos esos costes a un precio comprando ETF a un precio muy, muy barato. Claro, o sea, al final entiendo que es, digamos, la manera más eficiente de poder estar expuesto a todas esas compañías y aparte, como bien comentabas, lo que más se adapta a la situación actual y hacia lo que vamos. Antes es verdad que todo se movía más lento, ibas con un cheque al portador, ibas allí a la propia bolsa física, pero ahora lo que se busca es que a golpe de clic yo pueda vender e irme a cenar. Y eso al final es hacia donde se dirigen los ETFs y donde está su nicho, ¿no? Juntar un poco lo mejor de los dos mundos, digamos, la accesibilidad de las acciones con la diversificación de los fondos. Sí, y así estamos viendo hacia dónde va el mercado, ¿no? Cada vez los ETF obviamente, son muy importantes hace muchos años en el mercado, hay una gran demanda, pero cada vez esa demanda se está incrementando exponencialmente, ¿no? Si vemos el mercado americano, que es un poco como el mercado madre, por decirlo, ¿no? Y luego Europa, pues vamos un poquito detrás de Estados Unidos, ¿no? La gestión pasiva gana la activa por goleada hacia los flujos donde estamos viendo que va normalmente el tipo de inversor, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es pues cada vez más gente joven se está preguntando, oye, pues me gustan más los ETFs porque son más dinámicos, son más baratos, puedo tener una cartera más diversificada. Hay fondos de inversión que también lo hacen muy bien, no es el caso que no, pero sí que estamos viendo que la tendencia de ETFs normalmente, tradicionalmente, tienes un mejor performance que un fondo de inversión y es bastante más barato, ¿no?
Sí, y que va a ser, digamos, hablando ya en concreto de esta oferta que tenemos entre ambas entidades, va a ser muy difícil que tú encuentres algo, digamos, más económico para estar expuesto, por ejemplo, a todas las mineras que tiene el ETF en menor de 10.000 euros la cantidad. Lo primero, no te daría para diversificar entre las 55 probablemente por el propio ticker, y superior a ello, directamente sin comisión de compra y sin el tipo cambial porque cotiza en euros, sería prácticamente imposible mejorarlo invirtiendo una a una. Imposible, totalmente imposible, porque lo que dices tú es 1 a 1. Aparte, primero sería costoso de tiempo, pero sobre todo costoso de dinero, porque tienes que ir a golpe de clic con el 55. Aquí tienes una canasta con 55 ya, todo incorporado en una, y tienes esa liquidez que hay detrás del mercado, ¿no? Estás hablando de productos que son muy líquidos, ¿no? Son las más grandes del mundo y estamos hablando del ETF que tiene más de 1.000 millones, tiene bastantes años de historia, tiene un track record, entonces te permite esa liquidez que facilita que el producto también sea barato. Y algo de lo que tampoco se habla, por ir cerrándolo, pero que tampoco es baladí, es el hecho de que tú al final tienes la seguridad de que tú a golpe de clic en el momento en el que quieres vender, vendes todo, mientras que en las 55 en el que vas una a una al final cerrando, tienes el riesgo de mercado que se va moviendo. Tienes un riesgo de ciertos minutos que puedes tardar en liquidar, que es riesgo de mercado. O sea, que al final también es eficiente en tiempos, no solo en costes. Sí, totalmente, sí. Sí. O sea, esto es un poco digamos, el intentar mejorar la manera de invertir. Dicho esto, por supuesto, podéis hacer cualquier tipo de cuestión. Esto va a estar en YouTube y también vamos a leer esas cuestiones y podemos responder. Y también tenemos esos ETFs no únicamente sobre el oro, como comentábamos en pasados webinars, sino también sobre otros sectores y otros también materiales que cumplen lo mismo. Al final, el material se puede comportar mejor o peor, pero lo que es la eficiencia del producto, la diversificación y esa reducción en costes, lo comparten todos. Sí, correcto. Todos los ETFs son una canasta de valores, ¿no? Entonces, 30, 40, 50, 100 componentes que puede tener el índice, pero esa es la filosofía de inversión siempre de un ETF, ¿no? Que sea una canasta de ETFs bien diversificada y que sea bien representativa de ese sector, de esa temática, ¿no? Entonces, pues te permite eso, poder comprar esa canasta con un solo clic, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Que puedas tener todos esos activos que sean tuyos, pero que todos forman parte de como un básquet, ¿no? Metidos todo en uno. Pues bueno, esto es un poco el resumen. Creo que, Eduardo, en cuanto a lo que es el propio activo, las mineras y el producto, creo que se podrá explicar más alto, pero no mejor. Y entonces, a partir de aquí, nada, les invitamos, como siempre, a que nos consulten a los teléfonos del banco y también a este vídeo de YouTube, que tanto tú como yo, pues bueno, miraremos para cualquier duda. Y bueno, esperando a que podamos hacer más webinars también, defendiendo diferentes tipos de activo y discutiendo sobre ellos según lo que nos vayan pidiendo los clientes. Y bueno, darte las gracias por esta serie de webinars, por tu conocimiento, que tienes una experiencia súper amplia y sobre todo por la entidad que representas, que al final, como hablábamos, es uno de los grandes players y eso también da mucha seguridad a la hora de invertir porque sabes que es algo fiable, que es algo con historia y sobre todo, como comentabas, y muy importante en todo este mundo de la bolsa, la liquidez, que sabemos que liquidez hay de sobra. No, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar con vosotros y poder intentar pues, dar nuestro granito de arena, ¿no? Para que se sepa un poquito más de ETFs, qué ETFs existen en el mercado, ¿no? Donde vemos que hay tendencias, pues el oro que está muy de moda, lo que vemos sube más de un 9% en apenas 2 semanas. Entonces, bueno, pues poder intentar ayudar con estos tipos de seminarios, ¿no? A que la gente pues, pueda entender un poquito más cómo funcionan los ETFs y qué existe ahí en el mercado para que, bueno, sí puede servir para carteras diversificadas, pues la gente puede tener mayor conocimiento de ello. Claro que sí. Pues nada, con esto despedimos y lo dicho, con cualquier duda
podéis poneros en contacto con el teléfono del banco y, por supuesto, yo contactaré con Eduardo para informarme bien de todas las dudas que os surjan sobre VANEC o sobre cualquier cosa específica de los ETFs. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Borja. Hasta luego. Gracias, chao.